Y estábamos en las familias que tienen fachada de opulencia. Decíamos que las causas tienen que ver con la presión social, donde la apariencia y el consumo son importantes porque tienen que ver que consumen cosas y cosas de calidad para que esta situación se pueda dar allí. También hay una causa de la comparación de la vida como escaparate, donde a veces no necesariamente estamos haciendo que esas situaciones de obtención de elementos materiales o de recursos económicos sea más importante que el afecto o la solidaridad, la compañía, el abrazo, esa emoción de lo bonito que tiene que haber dentro de la familia. ¿Tiene señales de alarma esta clase de familia, la familia con fachada de opulencia? Sí, claro que sí tiene que ver. Y tiene que ver con esas situaciones donde de pronto yo reviso que él va a estar el mejor colegio, los mejores cursos para mis hijos y demás. Hay una sensación de vacío que yo debo llenar. Y debo llenar con esa visión que me dé el otro sobre por qué estoy haciendo eso. El por qué estoy haciendo esas situaciones que de pronto sí me haga ver bien ante los demás, pero que me está llenando de un poco, ¿no?, de deudas y de situaciones que no tendrían por qué ser. Eso en cuanto a esa situación de presión social, de apariencia y de consumo. Luego tenemos esa comparación, esa señal de alarma de apariencia sobre convivencia y tiene que ver con cómo yo muestro y muestro opulencia y muestro que tengo y que mis hijos tienen y que vamos a los mejores sitios y que me compré lo mejor, pero detrás estoy llena de un sinfín de deudas económicas que muchas veces ponen en riesgo la estabilidad de mi familia. Eso tiene también que ver con esa situación. ¿Qué consecuencias tenemos allí? Pues la superficialidad, que es una de las consecuencias más amplias que tenemos de esta familia, que es la familia con fachada de opulencia, conversaciones empobrecidas, donde estamos denigrando el otro, ay, pero si vio que Pepito esto, lo otro, si vio que aquella, siempre están hablando de los otros en negativo porque ellos tienen que surgir. Ay, pero es que mis hijos esto, mis hijos lo otro, pero si viste los hijos de Pepito y de Pepe, situaciones por el estilo. La desconexión real significa que no hay una visión de la cotidianidad, de lo que está pasando en su realidad, porque hay una intimidad sacrificada. Entonces yo en mi interior me sacrifico con lo que tenga que hacer, porque no importa, porque yo tengo que mostrarme de una u otra manera. Es más fácil juzgar a los demás que conocernos a nosotros mismos. Total, así es. Hola Yami, ¿cómo estás? Y tiene que ver con esa situación donde si yo miro al otro, no tengo por qué mirarme a mí mismo y entonces hago ahí como quien dice conejo con esa situación. Otro es el miedo a ser auténticos. ¿Por qué? Porque si yo me muestro de una... Hola, Yami, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Si yo me muestro de una forma, opulentemente, pues yo no voy a tener que ser vulnerable. No voy a permitir que el otro me vulnere. No voy a permitir que el otro diga algo de mí que de pronto no... Y lo peor es que siempre van a estar hablando, porque si hablan de una cosa, si tiene válido, si no tiene, también válido. Entonces dice uno, pero ¿cómo hacemos acá para mantener feliz a todo el mundo? ¿Mm? Lo que sostiene esa fachada de estas familias que se muestran en opulencia, pero que realmente viven endeudados, tiene que ver con esa situación donde la validación que necesita se vuelve adictiva. Entonces siempre van a querer más, siempre, gracias por compartir el en vivo y por los me gusta en mi vida. Siempre van a querer más, siempre van a creer que pertenecer se va a confundir con exhibir. Entonces yo tengo que mostrar. Entonces me la paso mostrando fotos de los premios de mis hijos, de los premios que yo adquirí, de los sitios a donde voy, de todo lo mejor. Pero oculto todas esas situaciones que de pronto tenemos en todas las familias y demás y que nos hace humanos. ¿Tiene esto efectos? Claro que sí. ¿Qué efectos tiene? Pues en los hijos de estas familias que son que muestran la opulencia, lo que hace es que aprende que el valor de las cosas o de la vida está en mostrar, en mostrar lo mejor, así no necesariamente estén pasando por un buen momento. Entonces tenemos allí esas situaciones de, a mí me gustaría hacer, pero no soy por X o Y, Z, pero no importa, yo tengo que mostrar lo mejor. Y el niño y la niña aprende eso, a generarse en una fachada, a mirar de qué manera eso que están viviendo no es necesariamente lo que es real, pero que no importa porque yo tengo que quedar bien ante el otro. Y vivimos con unas intimidades un poco vacías de afecto y de autoestima y de niveles de agradabilidad y de valía propia. Haz de cuenta tú esos domingos que disfrutamos más de estar publicando en dónde estoy, qué estoy comiendo, qué estoy haciendo, las personas con las que comparto, que se vea que siempre estoy feliz, que estoy en los mejores, cosas por el estilo, que yo no estoy diciendo que está bien o mal, porque yo también soy de las que a veces comparte una comida, una bebida, un sitio, demás. Pero si ya se hace con la intención de hacerlo siempre y demostrar que yo solamente estoy en ello, entonces es la mujer perfectamente maquillada, el hombre perfectamente puesto, los niños perfectamente peinados, y no hay nunca un... así. Tal cual, sin maquillaje, sin como somos, una vida cosmética, sí señora. Y aparte de eso, una vida que tiene que ver con el mundo de la máscara, ¿no? Eso lo hablamos en una ocasión en un en vivo, cómo las máscaras me hacen a mí sobrevivir y me permiten sobrevivir. No pueden pasar de pronto un domingo, una tarde familiar sin publicar algo, pero ese publicar tiene que ver desde lo costoso, no publicar el momento, que eso también lo hacemos y que es válido, sino publicar la opulencia, publicarlo yo sí y tú no. Vale. Tips para la familia opulente que vive endeudada. Primero, limítate a que no sea necesario todo a la perfección. Prioriza vivir el momento.
no necesariamente la economía allí detrás de cada situación. Desconectémonos a veces un poco de la marca, esa es otra cosa que si no, yo personalmente, la profe Vero dice, yo no soy marca, no soy valla publicitaria, no tengo por qué andando promocionando marcas. Procuro que las cosas que compren no se les vea marca si la tiene, y mejor si no la tiene, porque de por sí estoy pagando una millonada por unas cosas que de pronto puedo pagar menos en otro lado y no sea necesariamente una marca. Que si bien es algo que se forja, sí, y se forja en esta clase de familias. Entonces son los niños y las niñas que después no se te van a poner unos tenis si no son de X marca, o no van a usar un dispositivo si no es de X marca. Y la situación es que cuando ellos se conviertan en adultos, pues van a pasar por situaciones que les van a tener que hacer cumplir esas mismas expectativas y no permiten o dejando de lado su parte efectiva. Otro tip sería el espacio libre de pantallas para dejar de demostrarse y más bien mirarse en familia a los ojos y mirar la necesidad afectiva que tiene cada uno. Valorar lo auténtico sería la tercera, donde lo imperfecto como parte de la vida está bien. Está bien mostrarse sin maquillaje, está bien mostrarse cansado, está bien mostrarse humano, está bien tener errores, está bien que nos equivoquemos y que aceptemos y modifiquemos. Esas situaciones te hacen humano y no está mal dejarlo allí presente. Cuarto sería la vida no es un escaparate o un espacio para mostrarnos, sino que podríamos llegar a educar a nuestros hijos en identidad y coherencia, en respeto a la diferencia, porque generalmente las personas que viven de la opulencia y de la apariencia no la van muy bien con lo diferente. Entonces, si el otro es diferente, no necesariamente a mí me tiene que gustar por una u otra razón. Eso en cuanto a las... Ah, nos falta uno. Tratemos de tomar estas situaciones de humor con unión, reírse de los errores juntos, saber que está bien equivocarse, que no necesariamente el hecho de que yo tenga una situación negativa significa que yo sea una mala persona o que vaya a ser juzgado. Aprendamos que todos tenemos esa parte emocional que de pronto nos hace más humanos y que está bien tenerlo allí. No necesariamente nos vamos a perder por ello. Eh, la foto imperfecta es una actividad que pronto podríamos hacer en esta clase de familia, donde comportamos una foto divertida, desordenada, sin maquillaje, espontánea, pero que la compartamos con los nuestros, en nuestra familia, para mirarnos, no necesariamente para criticarnos, que ese es otro punto que tenemos también allí. Conversaciones sin pantallas, determinar que de pronto el valor de las cosas no está en aquello que cuesta mucho, sino en aquello que me permite sentirme bien, hacer más reuniones familiares que no tengan que ver con el mostrarnos, sino con tener el otro allí desde el abrazo, desde una comunicación afectiva que pueda ayudarnos. Tarea para las familias que tienen fachada de opulencia y muchas deudas. Primera tarea, foto imperfecta. Comparte más fotos imperfectas que te hagan reír y contarnos tus historias. Permítenos conocer esas situaciones que te hacen humano y en las que de pronto nos equivocamos. Espacio semanal off, elegir una franja de la semana sin cámaras, sin publicaciones, y cuando conversemos con otro en presencia, tratar no hablar siempre de nuestras... premios, ganancias, cosas buenas que hacemos y demás, sino también de escuchar a los demás. A veces nos quedamos solamente diciendo yo hice, mi familia así y demás, y no le permitimos escuchar al otro. Propongámonos bitácoras de lo real, donde registremos espacios auténticos, reales, que nos hagan reconocer que estamos allí, y ejerzamos una mejor, el último tip de la tarea será que ejerzamos un mejor uso de nuestros recursos económicos para no vivir endeudados, porque no necesariamente la obtención de cosas materiales va a ser lo que nos dé esa compañía familiar. Última familia serían las familias austeras, conscientes. ¿Y qué tiene que ver eso, profe Vero? ¿Qué son esa clase de familias? Pues son las familias que se caracterizan por ser sencillas, eligen las cosas cotidianas, trabajan sus errores, animan sus logros, tienen tiempo para los integrantes de su familia, si bien no es mucho porque también tienen obligaciones, se llenan de experiencias en conjunto en familia y no de objetos, tienen coherencia de valores, solidaridad, sensibilidad, humanidad, propósito, se escuchan entre ellos, conversan, y si bien cometen errores y de pronto se equivocan en situaciones, no les cuesta reconocerlos. Pueden llevarse una filosofía de vida que de pronto es reducir el ruido, reducir el consumo, maximizar la presencia, estar pendiente de lo afectivo, no desligan lo económico tampoco, porque si bien lo económico no es opulencia como trabajábamos en la familia pasada, sí tiene que ver con esa percepción de bienestar que de pronto te haga sentir bien, entonces saben equilibrar lo uno con lo otro, tienen rechazo al consumo y a la identidad desde la comunidad, desde la humanidad, entonces se piensan en qué cosas pueden llegar a ayudar a hacer para cuidar su planeta, para cuidar el medio ambiente, para cuidar su entorno familiar. ¿Tienen señales de alarma? Pues sí, tienen algunas señales de alarma, y es que tienen una crítica externa, porque muchas veces cuando son familias que se ven de esta manera o actúan de esta manera, tienen una crítica externa de los tacaños, de la falta de ambición, del no querer ser progresivo, propositivo y demás, y entonces tienen que trabajar con esta parte de lo que diga el otro, que muchas veces tampoco le interesa mucho a familias que son austeras y que son conscientes de su familia, de su afectividad familiar.
Tiene a veces presión en hijos porque hay pares que exhiben el consumo, es decir, que si tú tienes unos hijos, que sus pares o sus compañeros de pronto sean estos compañeros de familias que son de la opulencia o de familias que tienen problemas económicos, entonces van a tener que saber mediar y tú como padre o madre de familia vas a tener que saber muy bien cómo hacer que esto sea un proceso equitativo para todos. Consecuencias, pues a veces no hay una comprensión social porque hay miradas ajenas que las están juzgando, que son esas familias que de pronto en ocasiones dicen, bueno, si está bien que mi hijo quiera tal celular o que quiera tal regalo de más, pues yo nunca le voy a dar el más fino porque sé que puedo conseguir otro con menos costo y con la misma... con el mismo funcionamiento, no necesariamente. Y entonces muchos van a comenzar a juzgar, ay, pero ¿por qué? Ay, pero tan tacaños, ay, pero esa es incomprensión o esa mirada ajena que siempre va a estar allí como, ay, etcétera. Va a haber una unión resiliente, que es una consecuencia positiva, donde la identidad se fortalezca y se fortalece a través de los miembros de su familia, quienes se dedican más a darle especial atención a lo que es lo afectivo, lo humano, los errores, la sostenibilidad, las situaciones que los lleven a crear comunidad y a ejercerse como comunidad. A veces van a ver que no va a haber carencia económica, pero tampoco va a haber opulencia. Vean allí, tensiones habituales, porque de pronto el externo va a estar en ese lugar de, ay, pero porque ustedes no le compraron el último celular con la última, no sé qué, porque utiliza eso de X, Y, Z. Va a tener que haber una dotación del relato donde la protección de los hijos por parte de los padres va a tener que ser bien fuerte ante eso que les han enseñado, que la diferencia está bien, que es válido que el otro sea de una forma, así no estemos de acuerdo. Entonces esa lucha entre lo que nuestros hijos quieren ser y lo que el otro le dice que deba hacer y lo que la familia deba hacer. Tiene que haber ejemplos reales, situaciones donde las experiencias de pronto les permita reconocer cómo se sienten y que eso sea válido con esos recuerdos favoritos, de pronto un dibujo, de pronto una charla. Van a haber claves de intervención donde el lenguaje propositivo en estas familias siempre va a estar allí, van a elegir tiempos, van a elegir espacios donde se va a conversar sobre situaciones, donde si bien se les va a enseñar que la austeridad es buena, también se les va a enseñar la importancia, el valor de lo que cuestan las cosas y se les va a enseñar también que debe haber gratitud, gratitud con la vida, gratitud con el creador o con la naturaleza, con lo que cada uno de ellos crea. Y esto va a hacer que generen unas opciones de familia más no más adecuadas, sino menos propensas a dejar el afecto de lado, que es lo que queremos en últimas acá. Tips de Gassi para las familias que tienen esta percepción de austeridad consciente y de cuidado. Pues el primer tip sería o tiene que ver con esa situación de que es necesario explicar la sencillez para que nuestros hijos le den sentido a esas decisiones, implementar experiencias de lo vivido desde lo afectuoso y no es de las cosas adquiridas, que si bien acompañan y ayudan no son lo especial, celebrar la unión desde la emoción por encima de lo material, el estar allí para tu hijo, para tu hija, que siempre sepan que sin importar qué pasa, estás allí, que no necesariamente le vas a arreglar los problemas que tengan, porque le vas a enseñar a que ellos mismos aprendan a decidir, resistir la presión grupal por llegar a querer aparentar, y son esos padres de familia que muy asertivamente enseñan a sus hijos y a sus hijas que la apariencia como una identidad de ancla, de querer mostrarse y demás, no es lo más esencial, y les proveen herramientas para que ellos lo puedan sostener en la sociedad, porque a través de las redes sociales, de los medios de comunicación y de sus mismos pares van a encontrar un gran muro de detención ahí. Rituales de gratitud que les permita agradecer cada día por lo que tienen, por lo que no tienen, por lo que son o por cómo son en familia. En cuanto a las tareas para esta clase de familia, sería el árbol de gratitud, que tiene que ver con una hoja donde hay valores o gestión, el plan de experiencia, donde enseñemos actividades simples para cada mes, que no necesariamente tengan que ver con el tener dinero o no tener dinero, porque se pueden equilibrar en una ocasión una, en otra la otra. Relatos familiares, donde nos sentemos por espacios de tiempo entre familia, a contarnos nuestras situaciones, a explicar qué sentimos, cómo nos sentimos y demás. Y en la última tarea allí que tienen estos papitos y esta mamita es reconocer que el dinero, si bien es una necesidad, hay que saberlo administrar. Entonces son padres de familia que se preocupan por enseñarle a sus hijos el uso de la economía, la manera en que cuestan las diferentes opciones que tienen para conseguir o la forma como consiguen lo que ellos requieren, que se les enseña desde muy temprano qué significa ir a pagar un recibo, cómo se paga, cómo se hace mercado, de qué manera se compra, dónde puede ahorrar. Estas situaciones que a veces no enseñamos y que decimos que le falta a la escuela, pero también le falta a la familia. Allí tendríamos que revisar cuáles son esas opciones que podemos tener. Conclusión, profe Vero, pues el dinero puede llegar a ser poco en unas ocasiones, mucho en otras, fachada en otras o de elección en otras, pero nunca debe estar más allá que lo afectivo, nunca debe estar más allá que los abrazos, porque esas situaciones a veces lo que hacen es que generemos sensaciones de no pertenencia. Y cuando no hay pertenencia, por más dinero que haya, por más situación que haya de explicación de por qué tenemos o por qué no tenemos, pues podríamos llegar a aprender que si bien el dinero es algo que me va a beneficiar y que está ahí para mí, pues también tendríamos que aprender a que si no trabajo por él de una manera adecuada, pues no lo voy a conseguir, que no tengo que pasar por encima de nadie para conseguir eso económico que yo quiero, porque también soy una persona que debe responsabilizarse. ¿Y cómo hacemos? Pregunta, ¿cómo hacemos para que la unión familiar no se mida en pesos, sino en abrazos?
¿Qué sugerirías tú? ¿Cómo hacer para reconocer que mi familia es importante independiente de los rubros económicos que tenga, independiente de las problemáticas? ¿Cómo hacer para que aprendamos a manejar esas situaciones que si bien en la economía nos están fallando dentro de la familia, no pueden destruir la parte afectiva? Recordemos, integración emocional. Si bien hay distintas economías, hay un mismo objetivo, que cada decisión que tomemos en familia se mida por la capacidad de acercarnos como familia en tiempo y en cuidado, y no de alejarnos. Ojo con eso. Generemos acciones que nos transformen en cuanto a lo cotidiano. Lo cotidiano no tiene que ser eso que nos están diciendo siempre. Lo cotidiano tiene que ir con aquellas situaciones donde el abrazo, donde la formación de lo afectivo, de las herramientas que yo le dé a mis hijos y a mis hijas para solucionarlos, porque es que si me ven todo el tiempo agarrado de las mechas con mi papá, entre adultos, por la economía, pues cómo van a aprender ellos después a solventar sus necesidades. O sea, aprendamos como padres de familia que también tendríamos que generar estrategias para hablar de esas situaciones que pueda llegar a ser en privado, si es en público que no sea desde lo irracional que lastime el otro, donde hayan situaciones que nos permitan generar el entender que la economía es algo que nos corresponde a todos. En algún momento tenemos que sentarnos con nuestro hijo, con nuestra hija y decirle, mira, esto es una economía, nosotros pagamos tanto de esto, va a llegar el momento en que tú también vas a tener que hacerlo. Económicamente hablando tenemos estos gastos, tú podrías colaborarnos con esto, si bien no tienes ingresos económicos, sí podrías pensarte de pronto que tu regalo de Navidad no sea el celular más caro o los tenis más caros, sino que podemos observar que hay otras opciones. Aprendamos a hablar de economía con nuestros hijos, aprendamos que las opciones de economía no están solamente en los adultos, porque es que si yo le enseño a mi hijo, como el ejemplo que les comentaba hoy de la fama, cuando la señora le decía, no, es que mi hija no come pollo, pero mi hijo sí come carne y el otro entonces me toca al almuerzo hacer diferentes comidas. O sea, sí está bien, porque sí está bien que hoy los niños, niñas y jóvenes tengan opciones de elección, también está bien que esas opciones de elección las des tú. Porque ese es un gran problema. En muchas ocasiones no, es que mis hijos hoy en día tienen la opción de elegir porque estamos en una sociedad contemporánea que tiene la opción de elegir. Pero es que las opciones de elegir no las ponen ellos, las pones tú. Entonces, hoy vamos a hacer de comida, podemos hacer esto, esto, esto o esto. Pero entonces no que cada uno decida, sino pónganse de acuerdo entre todos y hacemos, porque económicamente no te va a ayudar que un día tú hagas el mismo día para un integrante de la familia pollo, para el otro carne y para el otro pescado. O sea, no es que a mí esto no me gusta porque, bueno, está bien que no te guste, pero es que es lo que hay, amor. Hay veces que no solamente, y eso es algo que no enseñamos, que lamentablemente o lo enseñábamos antes a las malas, cuando el hijo y la hija no tenía derecho a elegir y se le daba solamente la orden y cúmplala, o ahora que tiene derecho a elegir y entonces nosotros nos quedamos por fuera y tenemos que asumir cierta cantidad de requerimientos que quieren nuestros hijos y nuestras hijas y que ya no damos con ellas, porque entonces quiere tener lo mismo que tiene el otro y allí donde se relaciona entre pares en su espacio económico, desde lo académico, va a haber muchos ejemplos. Vamos a encontrar dentro de los compañeritos que tiene tu hijo o tu hija en el colegio desde pequeñito, desde primera infancia o en primaria o en bachillerato o en la universidad, se va a encontrar con el hijo y con el hijo o con la hija de la familia que es de la opulencia que solo muestra, con el hijo o con la hija de la familia que tiene problemas económicos y no sabe manejarlos y que lo que hace es que a partir de allí se están gritando constantemente y extensión todo el tiempo, se va a encontrar con la familia que es austera, inconsciente. Entonces, ¿qué quieres tú que tu hijo tenga como herramienta en cuanto a lo que el otro le va a decir? Y luego él viene a solicitarte o ella viene a solicitarte a ti para cumplir con estándares que otros creen que deberían ser. ¿Hasta dónde podemos llegar a sentir que está bien el hecho de que mi hijo me pida X o Y aparato o cosa porque todos en su salón o en la universidad o en el colegio lo están usando y él para hacer o para pertenecer tiene que adquirir ello? ¿Cómo lo estamos desde pequeñito formando para enseñarle que no necesariamente tiene que hacer lo que otro diga? Y de qué manera tú como adulto también lo estás haciendo, porque muchas veces nosotros como adultos también tenemos esas necesidades y muchas veces no sabemos cómo solventarlas. Y entonces podemos pasar a comprar lo que a mí me gusta porque a mí me gusta y dejar de lado las responsabilidades económicas de la familia, o podemos pasar a cumplir con todas las necesidades, sacrificarnos y no obtener eso que nosotros de pronto queremos. ¿Cómo hacer? Que eso tiene que ver con una situación también del orden de lo social y lo económico, pero que va totalmente de base con la familia, porque es la familia la que mueve esas economías. Entonces, a ti te corresponde como padre de familia, como madre de familia, como adulto, el hacer que tus hijos y que tus hijas sepan de qué manera está funcionando, el entablar y el sentarte con tu pareja y con tus hijos a hablar de economía, así sean muy pequeñitos, porque es que desde allí llegaríamos a poder generar esas estrategias que tienen que ver con el cómo la familia llega a solventar esas necesidades que tiene sin dejar de lado o la parte afectiva que le corresponde a la familia. Un ejemplo, pregunta, ya te leo, Lucecita. ¿Qué podrías llegar a hacer tú hoy en tu familia para que se abrace más y para que hable menos de problemas? La pregunta es, ¿nos abrazamos más o tenemos más problemas? Dice por acá Lucecita, entonces, explicarle la enseñanza de la moda cuando comprende que no enseñan nada, entonces no le tomará.
explicarle la enseñanza de la moda cuando comprenden que no enseñan nada, entonces no la tomará. Sí, claro, claro, porque entonces van a llegar allí esa cantidad de influencias que tenemos hoy en día, que están en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los videojuegos en línea o de consola, están en la música que escuchamos, están en todas esas situaciones del orden de la construcción social, de la educación social, que es lo que recibimos a través de lo cultural y de la sociedad, y que luego tienen que enfrentarse como niños a tomar decisiones y que luego vienen a ti a exigirte o no exigirte en casa. Tiene que ver con esas situaciones. De pronto, ¿de qué manera puedes llegar tú a mejorar esa situación económica en tu familia para evitar que se den esas situaciones de exigencia que dejan de lado de pronto la parte afectiva? ¿Cómo podríamos llegar a hacer eso? ¿De qué manera lo haríamos? ¿Hay importancia? Que entonces no le tomara importancia. Total, total, porque es que la importancia es de cumplir con las expectativas de los demás, de los otros que me ven, de mis hijos que quieren, pero mis hijos están influenciados por otros. Por eso la importancia de allí revisar de qué manera nosotros estamos manejando los rubros económicos en la familia y cómo esa forma de manejarlos puede de pronto llegar a hacer que yo tenga una mejor estabilidad afectiva independiente de la estabilidad económica. Tiene que ver con esas situaciones donde falta el dinero y entonces se comienza a derrumbar la familia. Y tiene que ver con esas situaciones donde de pronto yo sí me miro desde el qué hago, cuál es mi aporte allí desde mi yo como miembro de familia que soy y que estoy permitiendo o no que suceda una de estas cosas. El primero sería separar lo económico de lo emocional y pienso que es el más importante de todos. Si aprendemos a separar lo económico de lo emocional, vamos a tener allí situaciones donde necesitaríamos hablar de dinero en momentos específicos. Por ejemplo, si estamos en una reunión familiar, en un cumpleaños o demás, y esa reunión familiar está corta de presupuesto, pues lo que tendríamos que hacer es hablarlo antes, no en la reunión familiar, o después, si no se dio el caso, porque hay veces que pasa. Pero cuando lo hacemos en la reunión familiar, en la celebración familiar, en el acontecimiento familiar, y tú ahorita que se viene Navidad, que los gastos se incrementan innecesariamente desde el punto de vista que sea, porque sí se incrementan, y cuando yo digo innecesariamente no significa que no tengamos que ser afectuosos, regalar algo, compartir algo, pero hay veces como que esa falta de economía la queremos solventar y creemos que comprando cosas vamos a hacer sentir bien a las personas. Y sí y no. Pero no necesariamente tendría que ser así, porque si mezclamos discusiones económicas en estas festividades, pues muchas veces lo que hacemos es que la tensión familiar comience a disminuir, lo afectivo comience a salir por los diferentes espacios de la familia. Hay veces que lo económico y lo emocional, si bien están ligados, siempre tendríamos que separarlos en los momentos. Aprende a hablar con tus hijos de la economía y de qué carga te crea a ti el querer comprarle ese dispositivo que él tiene. Cuando nosotros aprendemos a hablar desde lo emocional con nuestros hijos de lo económico, con anterioridad a que se venga la situación, cuando se viene la situación no es tan fuerte. Porque nada como tener a un peladito, una peladita caprichosa con que quiere algo y que tiene que ser de esa marca y que tiene que ser... No, a veces va a ser un sí, pero a veces va a ser un no. Y así haya, a veces debemos decirle no a nuestros hijos en cuanto a lo económico. No, segundo, crear rituales afectivos gratuitos. Démosle más importancia a lo afectivo que lo económico. Si bien lo económico es una problemática y se evidencia todos los días cuando ay, hay que pagar el recibo del este, ay, hay que hacer no sé qué, ay, hay que traerla esto, hay que... ¿Por qué no estamos hablando más de lo afectivo que de lo económico en la casa? Ay, profero, porque qué pereza estar hablando a toda hora de lo afectivo y como si fuéramos niñitos o hijos mimados. Pues cuando no hablamos de lo afectivo y cuando no hacemos cosas afectivas, pues se va a terminar. En algún momento cada uno comienza a aislarse, a hacer lo suyo por su lado y a hacer exigencias desde lo económico y tú como papá o como mamá vas a tener que cumplirlas porque sientes culpa porque no estás desde lo afectivo. Abrazos al despertar, abrazos antes de dormir. No, es que mi hijo, mi hija ya no me deja porque ya está cuando esté dormido. Háblale al oído, dile cosas bonitas, neurolingüísticas. Juego semanal con lo que hay en casa, cartas, adivinanzas, no siempre tiene que ser el centro comercial. Y si nos quedamos en la casa, no siempre tiene que ser el aseo, porque es que eso es otra cosa que nosotras las mamás somos mamonas ahí, pero re mamona. Entonces, todo el fin de semana para hacer aseo, para hacer esto, y entonces estresamos, todos estresados. Enseñémonos como enseño yo desde mi visión de profe. Si tú tienes que arreglar o hacer tareas del lunes, hazlas el lunes. Las del martes el martes, miércoles el miércoles, jueves el jueves, viernes el viernes, que tú no tengas nada que hacer el fin de semana. Bueno, profe, un día, entonces el sábado. Y dedicas el domingo a la familia, pero a la familia. Paseo sencillo, caminar juntos, mirar el atardecer, reforzar los espacios de cariño que no depende de gastar necesariamente, cocinemos algo, hagámonos una picadita con lo que tengamos en la casa, vayámonos a un parque, tendamos una cobija en el piso, charlemos, hablemos, llevémonos un juego de mesa, volvamos a esas otras acciones que hacíamos anteriormente y que hoy en día se han olvidado totalmente, pero que económicamente ayuda mucho y es que hay una presión social por los eventos y por demás cosas. Entonces hoy en día se están pagando conciertos con 3, 4, 5, 6 meses de anticipación y los niños le están sacando los ojos a los papás para que les paguen una serie de conciertos carísimos y en preventa y que si no hay, entonces el papá y la mamá andan colgados porque quieren ser buenos papás y buenas mamás y si sienten que si no les cumples con esas expectativas no lo son. Sí, a veces sí, pero muchas veces no.
Tercero, comunicación honesta y sencilla. Ya lo habíamos dicho, explicar a los hijos la situación económica sin dramatizar, sin ocultar, sin decir de pronto que la culpa es de aquel o de, ay, que la culpa es de este o del otro y que por eso está pasando las situaciones. Dejemos de culpar, de comparar, de criticar a nuestros hijos. Esas frases que hablábamos en un en vivo hace 15 días de Gassi de la Gasa que sana en Lunes Familiar, donde esas frases que nos decían nuestros padres, es que si yo no los hubiera tenido, yo sería, es que todas esas frases que decimos constantemente de esa manipulación, no vale la pena. Usar frases como, hoy no podemos comprar eso, pero sí podemos inventar un juego juntos. Oye, ¿qué tal si hacemos esto? Ay, no, qué mamera, no sé qué. Es lo que hay. Y entonces cuando hemos acostumbrado a nuestros hijos, a nuestras hijas a cumplir sus caprichos desde lo económico, pues después es muy difícil que lo emocional y lo familiar cuente, porque ellos ya están acostumbrados a otras situaciones. Pasa como con los dispositivos, tienen allí el estímulo constante y por eso quieren estar conectados. Y si tú no manejas controles parentales, si no manejas tiempo de dispositivos y demás, pues puede convertirse en una situación grave. Celebra lo cotidiano, aplaudir los logros pequeños, cocinar juntos, terminar tareas juntos, repartirse tareas equitativamente y rotativas para que todos hagan de todo, no solamente se encarguen las mujeres del oficio y los hombres de sacar la basura no, todos deben hacer de todo porque todos ocupan todos entran al baño, todos deben lavar el baño. Aprendamos esa cuestión de lo equitativo, no es igualitario, es equitativo. Compartir chistes, implementar actividades juntos, una receta, hacer visible la unión que se construye en lo diario, no en lo comprado. Es decir, démosle más prioridad a esas situaciones donde de pronto hicieron algo en conjunto en familia y se sintió bien, hicieron unas palomitas, se sentaron enfrente de una misma pantalla todos y todos se pusieron de acuerdo en una misma cosa que ver. Y no es que a mí me gusta la saga de Aliens, y a mí me gusta la saga de esto y a mí me gusta esto y como ya cada uno tiene su televisor, que me parece fatal, porque televisores debe haber uno en la casa y ponerse de acuerdo. No, nos sentamos todos juntos, decidimos, lo echamos al caricellazo y todos ahí. Y en ese espacio fuera celulares y es familia y afecto y un abrazo y un cuéntame un problema y etcétera. Educar con gratitud y autenticidad. Si yo enseño a mis hijos desde temprano la importancia de la economía, pues ellos no van a estar ahí en hincapié de situaciones que saben que no se pueden. Se van a dar cuenta que no es más importante el dinero que el afecto que reciben. Usar recursos, situaciones, de pronto yo quiero hacer una actividad, para eso está la internet, para eso están las redes sociales, la inteligencia artificial. Regálame unas actividades para hacer en familia con mis hijos este fin de semana y con mi pareja. Y cosas por el estilo, o sea, utilicémoslas para situaciones que realmente nos ayuden. Enseñar que lo valioso es lo que se siente y no lo que se presume. Siento que ahí tenemos que trabajar mucho, porque muchas veces desde el querer ser o querer parecer es que nuestros niños, niñas y jóvenes, inclusive nosotros, mira el cuento que nos metieron de las medias de abejitas, muy lindo y muy todo, pero hoy en día estamos dejando de pronto de tener interacciones económicas sanas y saludables por cumplir caprichos, que si bien está bien, pero que sea una vez, pero que no se nos convierta de pronto en costumbre en esa situación de querer convertir siempre esos sueños que no cumplimos. Si se puede, chévere, si no, no. Y otra cosa que me parece súper importante en cuanto a la enseñanza a nuestros hijos es ese cuento que nos ha metido el sector socioeconómico de que tienes que aprender a tener vida crediticia, porque si no tienes vida crediticia no eres nadie. ¿Cuál vida crediticia? Mentira, pamplinas, eso es para endeudarte. Que tenga tarjeta de crédito, que tenga tarjeta de débito, que tenga tarjeta de esto, entre más tenga, que saque tarjetas de todos los lados, que se endeude, que para que nos enseñemos a pagar con anterioridad, porque muchas veces esos créditos nos terminan consumiendo y vivimos endeudados toda la vida. La vida crediticia es un invento de la economía para que tú te endeudes. Ese cuentico de que si no tienes vida crediticia no eres nadie. ¿Por qué? Ahorra tú mismo y paga con anterioridad. Es que no te dan el crédito. ¿Y pues por qué tienes que sacar el crédito? Ahorra. Si puedes pagar un crédito, que es como pagar un ahorro, ¿por qué no puedes tú mismo ahorrar eso que supuestamente vas a pagar? Ojo con eso, ¿no? Bueno, creo que es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Espero que tengan un hermoso día, que el resto de tarde, que ya llovió por aquí, no sé por allá cómo están, pero espero que nos haya gustado. Lunes de educación familiar. Nos vemos mañana con Gassi, con Pasti, la cápsula de educación emocional. Recordemos que mañana es educación emocional con nuestra querida Pasti. El miércoles tenemos educación tecnológica e inteligencia artificial. El jueves educación infantil y juvenil. Y el viernes tenemos bienestar docente. Un abracito para todos.